Bien. Vamos entonces a empezar haciendo la última actividad. La idea de la entrega es que sea lo más pronto posible. Vamos a hablar al final de la clase respecto de la fecha de entrega. Pero vamos a empezar haciendo un recorrido por tres conceptos que son muy importantes cuando estamos hablando de química inorgánica, y son el concepto de isótopo, isóbaro e isótopo. Cuando nosotros estamos hablando de estructura atómica, estamos hablando de cómo está conformado un átomo, ¿sí? O sea, de la conformación del átomo. Y la conformación del átomo refiere a lo que es el núcleo y a todo lo que es el alrededor, lo que llamamos zona extranuclear. Para describir a la zona extranuclear, nosotros teníamos dos clases de herramientas. Una era la configuración electrónica, la otra era el diagrama de energía. Y podíamos describir dónde estaban los electrones ubicados y en particular con el diagrama de energía, cuál era la energía relativa de cada uno de esos electrones, ¿sí? Y la semana pasada habíamos dicho que, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, pero que si tengo dos especies que tienen igual configuración electrónica, esas especies se van a denominar isoelectrónicas. ¿Hasta ahí recuerdan? ¿Sí? Bien. Estos tres términos, isótopo, isóbaro, isótono, refieren a características del núcleo. O sea, que pueden estar hablando tanto de protones, de neutrones o de ambos al mismo tiempo. ¿Sí? Recordando que el núcleo está conformado por protones y neutrones. Entonces, un poquito de castellano. Cuando tengamos algo que arranca como iso viene algo así como a ser igual, ¿sí? Entonces decimos que dos especies son isoelectrónicas si tienen igual configuración electrónica. Ahora bien, el isótopo los isótopos en realidad ocurren cuando dos especies tienen igual número atómico y distinto número másico. ¿Sí? Recordemos, el número atómico es el número de protones que tenemos en el núcleo, en tanto que el número másico es el número de protones más neutrones. ¿Se acuerdan de esto? Perfecto, muy bien.
Bien, entonces, el carbono, para tomar como ejemplo, es una especie muy reconocida porque justamente el carbono se utiliza para definir a la unidad de masa atómica. Pero no se utiliza cualquier isótopo del carbono. Se utiliza un isótopo en particular, el isótopo de carbono 12, o sea, de número másico 12. Y yo les pregunto, el número másico siempre lo vamos a poner del lado izquierdo del símbolo del elemento, lo vamos a poner arriba o abajo. Arriba, muy bien. Carbono 12 y que tiene un Z de 6. Bien. Ahora, también existe el carbono 13 y también existe el carbono 14. Todos son carbonos. ¿Y qué significa que todos sean carbonos? Significa que todos tienen igual número atómico. Y esto es hiperrelevante, porque el número atómico es lo que determina la identidad del elemento, no el... Los tres van a ser átomos de carbono. ¿Sí? El tema es, a partir de conocer, ¿sí?, la abundancia de cada uno de ellos, es que vamos a poder sacar ese numerito másico que está en la tabla periódica. ¿Se acuerdan que ustedes me habían dicho, por qué dice 12, tanto? ¿Sí? Si ustedes se fijan, la tabla periódica no dice 12, ni 13, ni 14. La tabla periódica tiene un número y ese número deriva de algo que se denomina promedio ponderado de abundancia isotópica. Promedio ponderado de abundancia isotópica. ¿Y qué querrá decir todo esto? Esto lo que quiere decir es que ese promedio no dice, bueno, 12 más 13 más 14 dividido 3, esa es la masa que vamos a usar. No, sino que lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el porcentaje de abundancia del carbono 12? Tanto. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del carbono 13? Este otro. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del carbono 14? Este dato. Y lo que se hace es una clase de promedio especial que toma en cuenta esa situación. ¿Sí? En el material adicional que yo les mandé, se encuentra cómo se realiza este promedio ponderado. ¿Sí? Sería interesante que lo miren por cualquier cosa para poder saber cómo se hace. ¿Sí? Estos tres isótopos que yo puse acá son isótopos naturales del carbono. ¿Sí? Usualmente, cuando estamos hablando de abundancia isotópica, estamos hablando de isótopos naturales, ¿sí? Porque la abundancia refiere a su presencia en la naturaleza en forma natural. ¿Sí? No tiene sentido tomar la abundancia isotópica, o sea, para este cálculo, tomar, no sé, los kilos de carbono 14 que hay acobachados en algún laboratorio. ¿Sí? Para este promedio ponderado, que este valor es el que luego se convierte en la masa de la tabla periódica, para este valor se toman en cuenta las abundancias naturales. ¿Sí? Estamos hablando de que son
abundancias naturales. Es interesante el material adicional que yo les mandé. Tiene cosas que ustedes muy probablemente sepan, pero ahí esto está súper bien detallado, lo pueden mirar de ahí como para poder establecer qué es lo que hace este promedio. ¿Sí? Preguntillas hasta aquí. El carbono 12 es el que más abunda en la naturaleza, exactamente. Por ese motivo es que el valor de masa es el más cercano, es muchísimo más cercano al valor de carbono 12 que a otro. Vamos a, ya que tengo acá internet, porque está funcionando bastante mal, pero vamos a hacer una prueba, a ver. Aproximadamente, según nos dice la internet, en una página que es v.es, lo que nos está diciendo es que el carbono 12 tiene una abundancia de 98,93%, en tanto que el carbono 13 tiene una abundancia del 1,07%. ¿Sí? Estos datos en realidad no están bien. ¿Sí? Pero bueno, como para que tengan una idea de que el carbono 12 es el más abundante. Bien, me había quedado una pregunta por aquí. ¿Ocurre qué? ¿Solo en los isótopos ocurre qué? No sé a qué te estás refiriendo con tu consulta. El promedio ponderado es para calcular las masas ponderadas, que son las que figuran en la tabla periódica. Sí, a ver, no existe promedio ponderado de número atómico o de protones, porque justamente lo que da la identidad a un átomo es el número de protones. Entonces no puedo hacer esa clase de promedio ponderado. ¿Sí? No puedo escindir ni protones ni neutrones, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro. El promedio ponderado, ese valor másico que aparece en la tabla, es producto, esencialmente, es producto de una construcción realizada a partir del descubrimiento de los isótopos, ¿sí? No se puede no se puede decir que se parten neutrones y por eso es 12, el valor que está en la tabla periódica. No, la cantidad de neutrones es fija, ¿sí? Y siempre la masa del neutrón es la misma, no se rompen los neutrones. Lo que sí ocurre es que se toma en cuenta esto. Se toma en cuenta esto que está acá. Para hacer esa cuenta. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta de isótopos? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente que nos importa, que son los isóbaros. Los isóbaros
son especies con igual número másico. ¿Sí? Y al ser especies con igual número másico, ya acá nos independizamos de el valor del valor que tengamos de protones, ¿sí? Especies con igual número másico, por ejemplo, sería, vamos a decir, carbono 14, nitrógeno 14. ¿Sí? Estas son dos especies que son isóbaras, porque tienen el mismo número másico, cada una de ellas. ¿Sí? En tanto, los isótonos son especies con igual número de neutrones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el carbono 13 y el nitrógeno 14. Hagamos la cuenta. El número de neutrones sale de restar el número másico, le resto el número atómico. 13 menos 6 me significa que el número de neutrones va a ser 7. 14 menos 7, el número de neutrones es 7. ¿Sí? Entonces, especies con igual número de neutrones se van a denominar isótonos. ¿Sí? Y acá, bueno, tendrán que hacer las cuentitas correspondientes. ¿Sí? Son definiciones, no es nada más raro que eso. Bien, ¿preguntas de esto, niños? ¿No? Bien. Vamos entonces a avanzar un poquito más respecto de configuración electrónica estable. ¿Sí? Y esto tiene que ver con algo que comenzamos a mencionar la semana pasada, pero que yo quería terminar de mencionar esta semana, y que tiene que ver con el efecto por repulsión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si yo tengo por ejemplo, el carbono, ¿sí? Cuyo Z es 6, el carbono, su configuración electrónica, preferentemente iba a ser de ese estilo, porque permitía que no hubiera repulsión entre los dos electrones si los ponía dentro del mismo orbital. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos átomos o iones con mayor cantidad de electrones, este efecto se hace todavía más marcado. Y ahí es donde empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con niveles semillenos o llenos. ¿Sí? Entonces, determinar cuál es la configuración electrónica estable implica mirar con un poquito más de detenimiento. Y me voy a detener en uno de los ejemplos del cuestionario, no voy a resolverlos todos, pero me voy a detener en el cromo. El cromo tiene Z igual 24, ¿sí? El cromo 0. Entonces su configuración electrónica, siguiendo la regla de las diagonales, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2
3p6. Contemos, fíjense que acá yo tengo 10, 18. 4s2, 3d4. ¿Sí? Según regla de las diagonales, esa sería la configuración electrónica. ¿Sí? Fíjense, son 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. El tema está en que el cromo no tiene esa configuración electrónica. Cuando hacemos el diagrama de energía, esto lo podemos ver con un poquito más de detalle. Bien, recuerden, esto es el 3P, este es el 4S. El 4S tiene menor energía que el 3D. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a llenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esa configuración que figura ahí es la configuración real del cromo. Y si la comparamos con la configuración electrónica, difiere. Fíjense, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, en cambio acá tengo 4s1, 3d5 y acá tengo 3d4. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué esta es la real y esta no? La realidad es que muchas veces, en pos de la estabilidad, se sacrifica lo que es la regla de construcción, o sea, el principio de Aufbau, regla de las diagonales. Se sacrifica eso para generar una configuración electrónica más estable. ¿Y la configuración electrónica más estable qué implica? Implica que tengamos los electrones en la menor repulsión posible. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ninguno se repele con ninguno. Están todos solitos. ¿Sí? Si nosotros, en lugar de poner el electrón acá, lo poníamos acá, estos iban a estar bárbaro igual. Pero el tema es que acá, los dos electrones juntitos, iban a tener un poquito de repulsión. Entonces, ¿qué es lo más estable? Nada de repulsión. Y por eso la configuración electrónica del cromo es así.
La configuración electrónica más estable para el cromo va a ser esa. 4S1, 3D5. O sea que la configuración electrónica externa va a ser 4S1, 3D5. Bien. Esto es lo más estable. Siempre la que se usa es la más estable. Bien. Preguntas, pequeños. Bien. Yo les pedí que para el día de hoy leyeran el cuestionario. Entonces, los invito a que hagan preguntas. Fíjate que la configuración electrónica según regla de Hunt es esta, ¿sí? Porque en realidad yo pongo 1, 2 y después lleno los 4. Eso es lo que me dice Hunt. El tema es, hay cuestiones termodinámicas que son muchísimo más superiores a lo que son las reglas, ¿sí? Y el tema de que no haya repulsión supera cualquier tipo de regla que hayamos usado, ¿sí? Para escribir la configuración electrónica no hay que hacer el diagrama, sino que hay que aprender a mirarla. Fíjense, olvidémonos del diagrama por un segundo. Vamos a poner acá abajo. Miremos la configuración electrónica. Los orbitales D tienen como máximo ¿cuántos electrones? 10. Perfecto. La mitad, 5 electrones, va a ser lo más estable. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, este pasa para acá. ¿Sí? Es práctica, por eso siempre les decimos que más allá de las actividades que tienen que entregar, está bueno que hagan la guía, la lean, ¿sí? Y empiecen a practicar desde ahí, porque ahí tienen un montón de ejercitación que es necesaria para poder llevar adelante este tema. No es necesario hacer el diagrama de energía, si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, ¿sí? Este fenómeno se da cuando estamos del periodo 3 en adelante. No se da antes. ¿Sí? Fíjate que el carbono está en periodo 2. Entonces, en el periodo 2 no ocurre esto. En el periodo 3 en adelante, sí. Y fíjense justamente, mirando el diagrama de energía, en el periodo 3, o sea, en el nivel 3, es cuando se van a fundir un poquito, ¿no? Porque el nivel 3 incluye el orbital S, P y D, y sin embargo el D ya está por encima del 4, ¿sí? No sé si quedó clara la respuesta. De que esta clase de fenómenos ya se dan para elementos de mayor número atómico. Y que tiene que ver justamente con que estas distancias se van, o sea, yo esto no lo dibujé bien, ¿sí? Pero recuerden lo que yo les había mostrado la semana pasada, que cuando yo hago
el diagrama de energía. El nivel 1 guarda una gran distancia con el nivel 2, pero que a su vez guarda menos distancia con el nivel 3, que guarda menos distancia con el nivel 4. ¿Sí? Entonces, estos niveles la diferencia entre los niveles se va haciendo cada vez más chiquita. Y por eso es que se permite esta clase de promociones. Entre el nivel 2 y el nivel 3 no hay, o sea, hay mucha distancia, ¿sí? La distancia es demasiado grande, el salto de energía, ¿sí? Acuérdense que esto es un eje que mide energía, el salto de energía es demasiado grande para que pueda ocurrir eso. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas sobre esto? Bien, ¿leyeron el cuestionario? ¿Tienen dudas sobre el cuestionario? Paramagnéticas o diamagnéticas son las propiedades magnéticas y las propiedades de los átomos, y las propiedades magnéticas refieren a la alineación o no de los espines. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo. Yo había bajado una imagen para mostrarle esto, pero no sé si estaría funcionando muy bien. Voy a dibujar algo, porque claramente la imagen no estaría saliendo. Pero bueno. Vamos a usar el carbono, por un lado. Y por el otro lado vamos a usar el neón. No me acuerdo, creo que es 20. No quiero decir macanas, pero bueno. No sé si ustedes lo ubican al neón. El neón se encuentra en el periodo 2. Es un gas noble, ¿sí? Y como todos los gases nobles, tiene su capa llena. Entonces, la última capa siempre es el último nivel, ¿sí? Esta sería la última capa. Los electrones que poseen electrones desapareados se denominan paramagnéticos. En tanto que los electrones que en su última capa poseen electrones apareados
se denominan diamagnéticos. Y más allá de la definición, esto tiene un correlato experimental, ¿sí? Pensemos un poquito en los imanes. Los imanes son elementos capaces de generar un campo magnético, ¿sí? El tema es, cuando yo pego un imán en la heladera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se atraen el imán con la puerta de la heladera? Porque el material con el que está compuesto la heladera tiene compuestos que tiene átomos en realidad en su composición con esta clase de configuraciones electrónicas, ¿sí? Entonces, precisamente como tiene estos electrones desapareados, estos electrones se ven alterados de alguna manera por el campo magnético y se atraen, ¿sí? Los materiales paramagnéticos sienten atracción hacia el campo magnético. En cambio, los materiales diamagnéticos no son afectados por el campo magnético. Y había una pregunta, pero yo la perdí, así que denme un segundo que la busco. Si, por ejemplo, estamos hablando del berilio, ¿sí? El berilio tiene la configuración electrónica termina acá, ¿sí? Estos no los tiene, ¿sí? Ahí ya es diamagnético, porque no tiene electrones desapareados, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de paramagnético o diamagnético, nos estamos refiriendo a mirar el diagrama de energía y ver si los electrones se encuentran apareados o desapareados. En el caso de que tengas un elemento 2p4, ¿sí? Vamos a poner así. Esto sería 1, 2, 3, 4. Fíjate que tengo dos electrones desapareados, ¿sí? Estos están desapareados. Entonces van a tener propiedades magnéticas, va a ser un elemento paramagnético. Bien, ¿alguna otra consulta, pequeños? Eso está bien, muy bien descrito en, o sea, ¿qué es el protio, el deuterio y el tritio? Está muy bien descrito en el enunciado. Así que lean el enunciado. ¿Sí? Pero esencialmente es, son los isótopos del hidrógeno, que el hidrógeno es el único elemento que tiene isótopos que tienen nombre propio, porque tienen una relevancia en lo que sería la industria nuclear extremadamente relevante.
Si vos lográs el carbono, que este electrón se aparee acá, sí, se convertiría en un elemento diamagnético. El tema es que no sería estable. Entonces, no estaría afectado por el campo magnético, pero tampoco sería estable. Hay que ver las dos partes. ¿Sí? Estos son más que nada definiciones generales que tienen que ver con que son una de las evidencias experimentales que nosotros tenemos para poder justificar las configuraciones electrónicas. Las configuraciones electrónicas estables, como las que hemos presentado acá, del cromo, surgen de evidencias experimentales. A partir de la evidencia experimental de que se ve que no se cumple la regla de Hahn, es que los científicos tuvieron que seguir investigando para poder explicar qué era lo que pasaba. Y mucho tenía que ver con propiedades magnéticas para justificar el comportamiento de los átomos, otro tanto tenía que ver con cuestiones de energía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sistemas en entornos magnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, estamos hablando de cuestiones de energía nuevamente. Bien. ¿Más preguntas que tengan, niños? Por ahora no. Bueno. Bueno, si no hay más consultas, vamos a finalizar aquí. Vamos a detener la grabación.